la academia en Cuba, ¿no? El estudiar música clásica y después pues ya se le agregaba todo el sabor y toda la salsa que cada músico traía dentro de sí, ¿no? Exacto, sí, era obligatorio, es decir, la carrera de cualquier instrumentista en Cuba, ya sea trompeta, saxofón, piano, percusión, cualquier carrera es basada en la música clásica, en el aprendizaje clásico. Y de ahí, bueno, cuando ya tú terminas, ya tú decides si quieres continuar en ese camino clásico o si quieres dedicarte a la música popular, que la mayoría de los muchachos siempre se van por el lado popular, pero bueno, hay muchos también amigos que yo tengo que siguieron en el camino de la música clásica y les va muy bien. Algunos viven acá en Estados Unidos, otros viven en Europa, otros siguen viviendo en Cuba, pero también les ha ido bien en el campo de la música clásica. Y es que no sé si es algo genético, pero además de los estudios, que son muy importantes, los estudios de la academia, eso que le llamamos clásico, los cubanos, pues, no solo los músicos profesionales, la gente que no se dedica profesionalmente a la música también tiene un gen ahí que les hace tener un sabor, un salero, una candela interna que los hace extraordinarios, Osmani. Sí, eso es algo que uno se pone a pensar y tú dices, ¿cómo puede ser? Pero sí está ahí. Es decir, yo lo viví y lo sigo viviendo cuando regreso a Cuba a tocar. Hay personas, como tú dices, que son del pueblo, ¿no? Que nunca fueron a la escuela de música y es increíble cómo pueden tararear canciones, incluso canciones difíciles, cómo te cantan las cosas con el sabor, como si fueran músicos. Incluso muchas ocasiones tienen hasta mucho más sabor y entienden mejor el lenguaje que personas que estudiaron la música como tal, ¿no? Entonces es algo que tiene Cuba, que de por año, no de ahora, de siempre ha sido así. Es una cantera de músicos que está saliendo todo el tiempo y hay muchos que se conocen a nivel internacional, porque también hay muchos que están ahí dentro de la isla que igual no son famosos ni son conocidos ni han grabado discos ni nada, pero son músicos excelentes y músicos que tienen un sabor y una cubanía increíble. Pero bueno, es parte ya de la sociedad, es parte del país como tal. Eso, en cualquier esquina te encuentras a alguien así tocando un tambor o cantando o bailando, es algo que está ya impregnado en la sociedad. Esto que comentas es algo que el mundo pudo descubrir, y digo descubrir porque eran músicos que ya tenían años tocando en la isla, pero Buenavista Social Club le demostró al mundo que históricamente había una gran cantidad de músicos importantísimos e impresionantes que no conocíamos por la razón que sea, y que gracias a Buenavista Social Club pues invadieron al mundo los sonidos de estos grandes músicos veteranos. Exactamente, eso es un ejemplo muy bueno de lo que estamos hablando. La mayoría de todos esos músicos que formaron Buenavista Social Club fueron músicos geniales allá en Cuba. Y uno que otro dieron su viaje, grabaron algunos discos, pero en sí no tuvieron el valor que debían tener hasta ese momento que llegó Buenavista Social Club. Y bueno, qué bueno que lo pudieron hacer todavía en vida y que pudieron esparcir la música cubana por muchísimos lugares que a lo mejor no había llegado. Y eso es un ejemplo muy bueno de lo que estamos hablando, de que hay músicos geniales que no fueron a la escuela y que no estudiaron en una escuela, pero traen esa cubanía, traen ese sabor, traen ese talento que le dio la vida, ¿no? Y sin haber estudiado nunca en una escuela. Así es. Bueno, este disco, Inside My Roots, el cuarto bajo tu nombre, está dedicado a alguien muy importante. Estamos hablando ahora de estos personajes que fueron grandes influencias y grandes propulsores de la música en la isla. Y este disco lo has dedicado a don Guillermo Paredes. ¿Qué nos puedes contar de este señor que era ni más ni menos que tu señor padre? Bueno, ¿qué es? Todavía está. Él debe estar escuchando el programa, él está ahora en Miami. Un abrazo para él, un abrazo muy fuerte para don Guillermo y para toda la familia. Gracias. Él fue mi primera influencia y la más grande, porque fue la persona que me introdujo a mí en la música y en sí fue el que me enseñó a dar los primeros pasos, ¿no? De esto es lo que debes escuchar, debes irte por acá, la primera enseñanza, ¿no? Y
también él me enseñó a aprender a escuchar, aprender a valorar, aprender a defender nuestras raíces, las raíces cubanas, afrocubanas. Entonces este disco es como regresarle un poquito a él, ¿no? De todo lo que él me enseñó, de todo lo que él me dio, y por eso que el disco tiene diferentes géneros. No son todos los géneros cubanos, porque es imposible en un disco poder abarcar todos los géneros de Cuba, que son muchos. Pero bueno, yo lo que traté de hacer fue más o menos un bosquejo de algunos de los géneros más importantes de la música cubana, y en este caso, bueno, se lo quise dedicar a él, porque él también es parte de esto, y es parte de mi carrera, es parte de todo lo que yo más o menos podía hacer durante estos años, ¿no? Entonces, qué mejor que poderle dedicar este disco estando él en vida, que lo escuche. Ya, bueno, ya lo escuchó, y mi mayor premio es ese, que él lo escuchó y le gustó mucho. Entonces, ya con eso estoy satisfecho. Seguramente, porque el disco en verdad, el disco es tremendo. Hablábamos hace un rato de estos músicos que se quedaron en la isla, que no pudieron o no quisieron salir. Tú decidiste hacerlo. ¿Cuándo sales y por qué? Bueno, mira, yo en realidad yo no pensaba así que hacer vida en otro lugar. Yo como joven al fin quería estar en mi país y hacer carrera ahí y tener ahí mi vida, ¿no? Pero bueno, las circunstancias van cambiando, y yo tuve la oportunidad estando todavía estudiando en La Habana, tuve la oportunidad de dar mi primer viaje a Venezuela con la Orquesta América. Regresé, después volví a ir a Venezuela con Bobby Calcasset, regresé a Cuba, y ya en el 92 fui a México. Tuve la dicha de llegar a México con la orquesta de Enrique Jorrín, el maestro creador de Cha-Cha-Cha. Y fue una experiencia muy bonita, y ahí estuve 2 años, creo que fue como año y medio con la orquesta. Ya regresé a Cuba, y en el 94 fue ya que me instalé en México ya solo, sin ninguna agrupación. Fui como artista independiente. Entonces, a partir del 94 fue que ya yo empecé a hacer mi carrera solo en México, ¿no? Entonces, como te decía, no era mi plan quedarme en ningún lugar, pero las cosas se fueron dando así, y empecé a conocer gente nueva en México, músicos. Era mi juventud, ¿no? Y ahí empecé a trabajar con diferentes artistas, músicos, y tuve 11 años, y ya, bueno, se fueron dando las cosas, y de ahí ya me fui a Boston, y de Boston vine para acá, para Nueva York, y ya en todo este trayecto ya llevo más de 30 años ya fuera más de lo que viví en Cuba, ¿no? En Cuba viví 20, ya llevo casi como 31 años fuera de Cuba. Pero así son las cosas. No era mi objetivo, pero bueno, se dio así, y contento de todo lo que he vivido hasta ahora y todas las cosas que han pasado en mi carrera. Una carrera que, como les mencionaba, nos ha dado con Inside My Roots 4 discos. Este disco con Mendubia, que fue cuando tuve el gusto de conocerte hace muchos años. ¿Este disco fue grabado en México, Osmani? Sí, ese fue mi primer disco. Fue grabado en México, sí, con músicos cubanos que residían allá en ese tiempo, y se hizo un primer tiraje en el año, creo, 98. Y después se hizo otro nuevo tiraje ya bajo Universal Music aquí en Estados Unidos y Puerto Rico en el 2003, el mismo año que yo vine para acá, para Estados Unidos. Ese fue mi primer disco. Después hice un disco a piano solo que se llama Pasajes. Ese lo grabé en New Orleans a piano solo. Ese salió en el 2013. Y en el mismo 2013 hice otro disco que grabé en México, que se llama Trio Time, que lo grabé con 2 grandes músicos mexicanos, Luri Molina y Giovanni Figueroa. Esos 2 discos salieron en el 2013. Y ahora, este 4º disco, que Inside My Roots, que lo grabé acá en Nueva York y acaba de salir hace 2 meses. Es decir, lo pueden, a los que quieran apoyar, lo pueden encontrar en todas las plataformas digitales, y ahí lo pueden bajar o lo pueden comprar en Apple Music, Amazon, iTunes. Hay 2 o 3 tiendas que se pueden comprar el disco.
Muy bien. Bueno, yo me acuerdo que Trio Time incluso llegaste a presentarlo ahí en el IMER, Sí, sí, sí. en el estudio del IMER, y a mí me tocó presentar ese concierto, lo cual fue un gran gusto, porque era un grupo que parecía una aplanadora verdaderamente impresionante. Pero además, Osmani, tuviste por ahí, tuviste participación en una orquesta con un músico muy querido, un gran ser humano y un gran amante de la música como era Ezequiel Miranda, y la orquesta 40 grados. Ah, sí, sí, como no. Bueno, ¿qué te puedo decir? Uno de mis mejores amigos, de las personas que yo más, es decir, de lo que más, una de las personas con las que más tuve estrecha relación en todos estos años que estuve en México y que, bueno, que viví y en estos años que seguía yendo. Uno de mis mejores amigos de toda mi vida fue Ezequiel Miranda, que casualmente la semana pasada cumplió un año ya de fallecido. Así es. Sí. Y sí, bueno, tuve la fortuna de estar ahí en la Orquesta 40 Grados, que él, bueno, la orquesta salió bajo el nombre de él, y la dirección musical era de Bárbaro Pérez, que también falleció Sí. Recientemente, un amigo también. Y esa fue, bueno, una etapa también bonita de hacer buena música, de tocar en muchos lugares allá en México, en los años, no sé, entre 98, 2000, por ahí, 2001. El pueblo mexicano, ¿no? Que el disco va a sonar un poco en alguna de las emisoras de allá en México. Y bueno, contento de haber sido parte de esa orquesta y de haber podido trabajar junto con Ezequiel y aparte de tenerlo como amigo personal también. Sí, un disco un tema, Café, que estuvo en los primeros lugares de las listas, cuando todavía se estilaban esas cosas en la industria de la música. Café estuvo en los primeros lugares de popularidad en esta estación sabrosita. Así es. Y sí. También un personaje, Osmani, la última vez que tuve el gusto de saludarte en México fue cuando estuviste palomeando con el quinteto de Ezequiel, ¿te acuerdas? ¿Dónde fue? Porque tú tienes... En un restaurante en la colonia Roma. Ah, ya tiene buena memoria. En la casa de Cantera, la casa de Cantera. En la casa Cantera, sí. De un concierto fenomenal. Ya, sí, cómo no, sí, en la casa Cantera. Sí, que decía Ezequiel que viene Osmani, iba a tocar unas 3 piezas y Osmani se quedó a tocar todo el concierto con el quinteto de Ezequiel Miranda. Sí, bueno, era mi amigo y siempre era un gusto verlo y de verdad, cada vez que yo iba a México él vivía por atenderme y qué necesita y Negrón, me decía Negrón, ¿qué quiere? No, cualquier cosa me avisa, déjame saberlo, yo aquí estoy, es decir, algo fuera de serie, ¿no? Él conmigo fue algo así muy especial de siempre, desde el primer día que me conoció. Y sí, es cierto, creo que esa fue una de las últimas veces, bueno, que toqué con él en vivo, ¿no? Porque siempre que iba a México, siempre descansamos en su casa. Ajá. Él tenía ahí un pequeño escenario ahí armado, entonces ahí siempre las tertulias terminaban ahí, íbamos a comer o a oír música a muchos lugares y de ahí, bueno, ¿qué van a hacer? Bueno, no sé, ya son las 3 de la mañana, bueno, vamos a mi casa. Entonces, de ahí salía yo siempre a las 6 de la mañana, a las 7 de la mañana. Sí. Chatre AM es un tema que yo compuse allá en México hace ya unos cuantos años. Y rápido te digo, yo estuve muchos años tocando en un lugar que se llamaba Los Íntimos. Uh-huh. Y era un lugar que había música de todo tipo, de lunes a sábado. Había trova cubana, trova mexicana, había latin jazz, había jazz fusion, había de todo, noche de cantautores, de todo tipo. Y yo tocaba ahí casi todos los días. Entonces, una noche el dueño nos dijo, oye, vamos a grabar un disco en vivo con la mayoría de los grupos que tocan aquí en este lugar. Y pero lo único es que necesitamos que sea un tema inédito. Entonces, tú sabes, querían algo original, no querían que fueran cover. Entonces yo compuse ese tema Chatre AM para ese disco que de Los Íntimos, que no creo que no salió, pero bueno, yo lo hice en esa etapa por ahí del 90 y algo. Y así le puse Chatre AM, porque bueno, se me ocurrió una de esas tantas madrugadas.
y esa es de ahí viene ese tema. Eso lo compuse allá en México hace ya unos cuantos años. Bueno, con ese tema abrimos esta noche y ahora vamos a escuchar una composición de Kenny Barron, que en manos de Osmani Paredes adquiere otra personalidad. Osmani la desarma y la vuelve a armar, pero con un concepto totalmente diferente. Vamos a escucharla y de regreso Osmani nos platicará qué hizo con este Voyage de Kenny Barron. Hemos escuchado Voyage, una composición de Kenny Barron, la interpretación de Osmani Paredes, un tema incluido en el álbum Inside My Roots. ¿Qué nos cuentas de este tema, Osmani? ¿Por qué lo seleccionaste y qué nos platicas de esta versión? Mira, este tema yo
lo he escuchado en diferentes versiones. Yo creo, bueno, a mi entender, yo creo que no es de los estándares de jazz, de los más tocados, ¿no? Como otros. Pero yo lo escuché, yo tengo una versión acá de Kenny Barron con Stan Getz y Kenny Barron tocando el piano. Y es un tema que desde que yo lo escuché la primera vez me gustó, ¿no? Y nada, dije, bueno, déjame hacerle una versión, no es nada fuera de lo común, pero bueno, sí traté de hacerlo más al estilo latino, para que sonara diferente, ¿no? Diferente al original. Y lo hice, de todo el disco, creo que este es el único, o de los pocos que está hecho a cuarteto nada más, sin ningún invitado. Que el cuarteto es el formato con el que yo toco normalmente, o el que uso más a menudo, ¿no? Que es batería, bajo, congas y piano. Entonces yo quise hacer un tema también que fuera a cuarteto nada más, sin ningún otro instrumento, que es lo que yo normalmente hago cuando toco, ¿no? Y ya es una versión sencilla, pero bueno, tratando de ponerle un poco de lo uno, ¿no? De la parte caribeña, la parte cubana, y que suene un poco diferente al original. Escucho en este disco mucha elegancia, pero también mucha candela, Osmani. Has logrado fundir en tu estilo el jazz, la parte jazzística con la parte caribeña, y eso nos da como resultado pues como una fiesta elegante. Es que bueno, con los años que no pasan ya, no pasan por gusto, como dice el dicho, hay que ir sacándole provecho a todos los años que uno ya va acumulando de tocar y de viajar y de grabar, compartir con otros músicos. Entonces, la idea del disco es representar o tratar de representar lo mejor posible las raíces cubanas, mis raíces, ¿no? Pero también buscar un balance en el disco que tenga, como tú dices, que tenga temas que sean un poco más tranquilos, otros temas que sean un poco más agresivos, los solos que no todos sean iguales, igual uno que sea un poco más tranquilo, otro que sea un poco con más, no sé, buscarle un balance dentro del disco, que no todo suene igual en la misma potencia, ¿no? Y que no todo suene igual en cuanto a la misma sonoridad, la redundancia, ¿no? Que tengan diferentes colores, diferentes timbres, diferentes ritmos. Eso fue lo que traté de buscar en este disco. Y vaya que lo consigues. Bueno, fue Voyage, un tema en el que acompañan a Osmani Paredes, Junior Terry en el contrabajo, Hilario Bell en güiro y batería, y Manuel Márquez en las congas. ¿Con ellos estás girando por el mundo, Osmani? No, todavía no he tenido es decir, he tenido la suerte de viajar ya casi por todo el mundo con otros artistas, ¿no? Con Richard Bona, con Jeff Stewart, he viajado con otros, Dani Pérez, con Dani Prieto, con varios artistas. Pero con mi proyecto todavía no he podido hacer muchas así presentaciones internacionales. Espero que pronto pueda suceder, y ojalá que con este disco aparezca alguna propuesta o algo, pero mayormente donde he tocado con el proyecto mío así es en México. Casi siempre voy allá, como tengo los contactos y todos los años que viví allá, gracias a México, que siempre le agradezco, que me abre las puertas y allá puedo presentar los discos y puedo tocar en diferentes lugares. Pero quitando México, no he tocado mucho así con mi proyecto internacionalmente, pero espero que esa es una de mis metas. Espero que se cumpla pronto. Seguramente, porque el disco está de un nivel muy alto, es un disco muy fino, pero también con mucho calor, y tiene, como decía hace un rato, el balance perfecto para poder gustar a los amantes del jazz y a los amantes de la música latina. Hay una frase en ese clásico New York, New York, que dice Sinatra, bueno, hay muchas versiones, dice Sinatra: si la puedo hacer allá, si la hago allá, la puedo hacer en todos lados. ¿Ha sido así con Osmani Paredes? ¿Sí has tenido, desde tu punto de vista, tu proyección a nivel mundial o a nivel internacional, ha crecido a raíz de tu mudanza a Nueva York? Bueno, como te digo, yo lo que te puedo decir es que cuando yo vine de México para acá, las ideas
que yo tenía, los sueños que yo tenía, yo creo que sí lo he ido cumpliendo poco a poco, ¿no? Es difícil, por supuesto, no es que llegas y ya llegaste y ya se te abren las puertas. Es que fue difícil el comienzo, como en todos lados y como le pasa a todo el mundo, ¿no? Cuando llegué a Boston sin hablar el idioma, otra cultura, muchísimo frío, no conocía a nadie o conocía muy poca gente. Y hasta las mismas personas de Boston me decían, bueno, ¿tú qué haces aquí? ¿Tú estás loco? ¿Tú viniste a estudiar a Berkeley? No, ¿tú viniste ¿tienes amigos acá? No. ¿Tienes familia acá? No. Entonces, ¿a qué tú viniste para acá solo? ¿Tú estás loco? Y me dice, no, son cosas y propósitos que tiene uno en la vida que hay que hacerlo. Entonces, estuve ahí 4 años y de ahí ya vine para acá, para Nueva York. Entonces, aquí en Nueva York fue otro comienzo también, porque es otro nivel, es todo diferente, ¿no? Pero igual eso fue lo que yo vine buscando, ¿no? Tener retos, poder tocar música con otros músicos, poder tocar música de otros músicos, que eso te hace que tú te superes, ¿no? Y yo creo que poco a poco he ido cumpliendo varios de los sueños que yo tenía, ¿no? Y uno de ellos es el poder viajar por todo el mundo. He tenido la dicha de tocar en muchos de los festivales importantes de jazz, muchos de los teatros importantes en el mundo, muchos de los clubes de jazz, y creo, como te decía, de los sueños sí que me faltaría sería hacer eso, o parte de eso hacerlo con mi proyecto, ¿no? Pero si se hace está bien, si no se hace no pasa nada. Yo me siento bien con lo que he logrado hasta ahora, sea mucho, sea poco. Yo creo que no ha sido en vano y he trabajado fuerte, tampoco es que me lo ha regalado ni que me ha llegado así, que me cayó del cielo, ¿no? He tenido que estudiar y seguir ahí superándome y seguir manteniéndome ahí al margen para poder estar listo para cuando te llamen a tocar en diferentes proyectos, ¿no? Y estando aquí he podido tocar con grandes músicos de la escena de jazz, como son Richard Bona, Jeff Steinwart, Danny Pietro, como te había mencionado, con la orquesta del Lincoln Center, el año pasado toqué, con Carlos Enrique, con David Sánchez, con muchos músicos. Entonces creo que lo que vine buscando acá, creo que lo he ido humildemente, ¿no? Creo que lo he ido logrando poco a poco. Y ya tu nombre se percibe de otra manera, no solo en México, de pronto leyendo algunas reseñas, algunos reportes, investigando, ya tu nombre se percibe de otra manera y pues vaya que te lo has ganado, querido Osmani. Oye, ¿cuándo inició y cómo fue el proceso de grabación de Inside My Roots? Bueno, eso es algo que no fue así, algo que yo pensé del primer momento, pero se fue dando y bueno, salió. Cuando la pandemia, como todos sabemos, todos estuvimos encerrados y no había nada que hacer, porque todo el mundo estaba en la casa. Entonces yo, estando aquí en la casa, recibí como 2 o 3 llamadas de amigos míos de Europa, de Miami. Hey, Osmani, para que a ver si puedes grabar en mi disco unos pianos. No, yo no tengo aquí en la casa nada para... Osmani, para ver si grabas conmigo un video, que como que la pandemia se puso de moda eso, hacer videos para YouTube, Instagram, y no se podía hacer nada afuera, ¿no? Ajá. Y en conclusión, yo no tenía los equipos necesarios aquí en la casa para grabar nada. Entonces, ya cuando en la última etapa de la pandemia, yo dije, tengo que hacer algo, porque ya me han llamado varias gente y esto no se sabe cuándo va a terminar. Y tengo que tener por lo menos lo esencial para poder grabar algo aquí en la casa. Aunque no sea para la gente, pero por lo menos para mí, para irme poniendo al día como están las cosas y ya más adelante a ver si sale algo, ¿no? Y así fue. Compré la computadora, compré los equipos básicos y el programa, y ahí empecé yo solo aquí en la casa a grabar cositas y eso. Y entonces ya cuando más o menos empecé a tener una noción de lo que era grabar y trabajar con los programas, dije, bueno, si ya tengo más o menos una noción de esto, voy a entrarle
ya de frente, ¿no? No voy a empezar a hacer grabacioncita y guardar esto por aquí, guardar, no, si voy a empezar ya a armar el disco nuevo y a ver qué pasa. Y así fue como empezó la idea, ¿no? Empecé a organizar todas las ideas aquí en la casa, a escoger los temas, cómo lo iba a hacer, y ya después que tenía todo armado, a hacer los arreglos, que ya tenía todo en la cabeza, entonces después pensar quién me gustaría que grabara esto, quién me gustaría que grabara, y así lo fui armando todo, y ya cuando ya tenía todo bien planificado, entonces empecé a contactar a los músicos, y ahí, bueno, el manda y recibe, y así fue como se grabó todo, y la verdad, yo estoy muy contento con el trabajo que hicieron todos, porque son músicos excelentes, y tengo la dicha de que la mayoría son grandes amigos también, entonces súper agradecido con todo ello, y de verdad que ninguno dudó en decirme que sí, a todos los que contacté enseguida, no, sí, Osmani, cómo no, claro, y le agradezco muchísimo, y de verdad que no hubiera sido posible la realización de este disco, ni que hubiera quedado de esta manera si no hubiera sido por el talento de todos los que participaron. Ya nos platicaste que Cha-3 AM es un tema que grabaste, que compusiste hace años en la Ciudad de México. ¿Los otros 6 temas que son de tu inspiración son especiales para este disco o también fuiste buscando entre las composiciones que tenías? A ver, hay 2 temas que yo hice específicamente para este disco, que es Timba Traigo, y el tema que comentaste al principio, que es piano solo con percusión. Ajá. Punto Guajiro en variación. Esos 2 temas yo los hice para este disco. Cha-3 AM lo compuse en México, New Contradanza la compuse en Boston, viví en Boston. Dynas Blues la compuse en Boston, cuando viví en Boston. ¿Y cuál es el otro tema que hay por ahí? Bolero a Bolero. No me acuerdo dónde lo compuse, no hace mucho tiempo. No sé si lo hice acá en Nueva York o lo compuse en Boston, no me acuerdo. Pero bueno, la etapa mía, que yo viví en Boston esos 4 años, como fue un cambio muy drástico de México para acá, y vine solo y decir, fue un cambio muy fuerte. En ese tiempo yo estuve componiendo bastante. Y en México, bueno, por supuesto, en México, en la etapa que estuve en México. Y ya después, bueno, acá en Nueva York he hecho otras cosas. Pero estos son temas que ya yo tenía y algunos de ellos ya los venía tocando. Entonces dije, bueno, déjame ya plasmarlo oficialmente en un disco, y ahí, ya para el próximo disco, que ya estoy trabajando en eso, ya pondré otras nuevas composiciones que hice acá en Nueva York, otras también que hice en México. Así, es una variedad, ¿no? Porque uno nunca sabe en qué momento te va a tocar grabar X tema o otro tema, ¿no? Entonces yo los tengo ahí, y ya de acuerdo al disco que vayas a hacer, uno va seleccionando cuál es el que quedaría mejor para grabar en este disco, para grabar en aquel disco. Pero según la pregunta que me hiciste, hay dos temas que yo escribí para este disco, y los otros son temas que ya había escrito antes, y le hice nuevos arreglos, y bueno, interpretado también por nuevos músicos. Bueno, y a los 7 temas que compusiste tú en diversas etapas se suman 3 que son, ya escuchamos uno de Kenny Barron. ¿Te parece, Osmani, si escuchamos uno de Luis Lili Martínez Griñán? Sí, claro, como no, de los grandes pianistas cubanos. Así es. Vamos a escuchar esto que se titula Sazonando, y regresamos para la parte final de esta entrevista, en la que seguramente Osmani nos va a decir claramente en dónde podemos escuchar este disco, que en verdad hay que escucharlo. Esto es Sazonando. Desespero, cómo me pongo cuando me dices así. Qué rico son,
del condado allá en Santa Clara. Está sonando un tema de Luis Lili Martínez Griñán, que junto a un clásico, El Cumbanchero de Rafael Hernández, y el tema que ya escuchamos de Kenny Barron, son los tres temas que Osmani tomó e hizo suyos para incluirlos en este disco Inside My Roots. ¿En dónde podemos escuchar el disco, Osmani? El disco actualmente está en todas las plataformas digitales, en todas. Me han preguntado ya varias personas si voy a hacer discos físicos. La idea mía originalmente es hacer un tiraje, aunque no fuera muy grande, pero hacer algunos discos físicos. Todavía no lo he hecho. Es decir, por el momento lo pueden encontrar en todas las plataformas digitales, ahí lo pueden bajar o lo pueden comprar también, si quieren, en iTunes, en Amazon, en Apple Music, en las tiendas de internet que venden discos, ahí lo pueden comprar, o igual lo pueden bajar de Spotify o las otras páginas que hay en internet. Pero bueno, actualmente está solo en formato digital. Bueno, pues es el paso que nos marca la industria musical actualmente, pero bueno, ojalá puedas hacer algunos ejemplares físicos y seguramente cuando vengas a México a tocar, pues acá seguro se van a vender todos. Si la gente se quiere poner en contacto con Osmani Paredes a través de redes sociales, ¿a dónde tienen que dirigirse? Tengo mi página de Facebook, que es Osmani Paredes, y una página nueva que tengo de Instagram, que es Osmani Paredes G, como de mi apellido González, Osmani Paredes G. Así estoy en Instagram y en Facebook, Osmani Paredes. Nos comentabas hace un rato que normalmente a finales de año regresas a México a tocar y a saludar a los amigos. ¿Este año será lo mismo? Yo creo que sí. Es decir, todavía no he planificado bien, pero bueno, este comienzo de año he estado un poco ocupado y bueno que ha sido así, porque he estado de gira con Richard Dona Trio, un proyecto nuevo que él hizo, y hemos estado en diferentes lugares, ¿no? Estuvimos en Japón, en China, acabamos de regresar de Sudáfrica, hemos ido a varios lugares. Y bueno, ya ahora que termine estos compromisos, yo siempre saco un tiempo para tratar de hacer mis cosas, ¿no? Como promocionar el disco nuevo y hacer mis conciertos, que casi siempre, bueno, la mayoría de las veces, como te comentaba, yo hago allá en México. Entonces, la idea que yo tengo es, si no cambian los planes, es igual este año tratar de ir alrededor de octubre o noviembre, y bueno, organizar, como siempre hago, organizar una pequeña gira y tocar en
en varios lugares, ¿no? En México, en Veracruz, en Puebla, en los sitios que, bueno, que más o menos casi siempre toco cuando voy. Y esa es más o menos la idea que tengo, a ver si puedo, si todo sale bien y puedo pasar por allá entre octubre y noviembre. Bueno, pues acá te esperamos, nos dará mucho gusto saludarte y escucharte en vivo. Y bueno, pues una vez que tengas definido cuándo estarás por acá, por supuesto que los micrófonos de Radioactiva TX 89.9 y de Conexión Dispersa estarán abiertos a través de Live Jazz para que volvamos a platicar e invitemos a toda la gente a asistir a tus conciertos. Por ahora los invitamos a que vayan a todas las plataformas y escuchen este disco que completa el póker de discos de Osmani Paredes. Con Menduvia es el primero, Passages a piano solo el segundo, Trio Time es el tercero, y ahora, como les decía, el póker se completa con este disco que en verdad no me gusta usar mucho los adjetivos, pero es un gran disco. Tienen que escucharlo, en verdad tienen que escucharlo porque sí tiene un nivel altísimo de calidad. El disco se titula Inside My Roots. Vamos a finalizar con un tema, Osmani, pero antes siempre despido. Bueno, te comentaba, Osmani, acerca de este ejercicio que yo menciono dos nombres y tú me dices en este momento a quién quisieras escuchar. ¿Lo hacemos? ¿Tú me mencionas dos nombres? Sí, yo voy a decirte dos nombres y tú me vas a decir en este momento a quién quisieras escuchar. Ah, bueno, a ver. A ver, ahí te va. ¿Emiliano Salvador o Chucho Valdés? Bueno, a los dos, pero algo de Emiliano también. ¿Gonzalo Rubalcaba o Danilo Pérez? Gonzalo Rubalcaba. ¿Bebo Valdés o Rubén González? Rubén González. ¿Peruchín o Bola de Nieve? Peruchín. ¿Hilton Ruiz o Chano Domínguez? Chano Domínguez. ¿Eddie Palmieri o Larry Harlow? A ver. Eddie Palmieri. ¿Papo Luca o Richie Ray? Papo Luca. ¿Claire Fisher o Manfredo Fest? Claire Fisher. ¿Tania María o Elian Elías? No, se está difícil, las dos. Me gustan las dos, pero las dos. Bueno, te lo voy a aceptar. ¿Pepe Rivero o Melón Luis? ¿Quién me dijiste? ¿Pepe Rivero o Iván Melón Luis? Los dos son amigos míos. Los dos son amigos míos. Muy buenos pianistas los dos. Sí, muy buenos. A ver, ¿Schumann o Liszt? Liszt. ¿Michel Camilo o Héctor Infanzón? Michel Camilo. Tú eres cubano y vives en Nueva York. Esta es obligada.
¿Los Mets o los Yankees? No, esa pregunta que no te hubieras hecho al hijo mío, que no sé a cuál de los dos le va a él, pero bueno, yo en sí no soy muy fanático, ¿no? Así de ninguno de los dos, pero bueno, a los Yankees, los Yankees. Claro, claro, no podía ser jazzista y no apoyar a los Yankees. Muy bien, pues ha sido Osmani Paredes, un excelente músico, pero ya lo escucharon, una mejor persona. Tengo el gusto de tenerlo, contarlo como uno de los músicos a los que siempre puedo recurrir y me dará gusto verte, Osmani, en octubre próximo para saludarnos personalmente, para darnos un abrazo y para escuchar la música de Inside My Roots, tu nuevo disco, un disco que está disponible ya en plataformas digitales y todos ustedes, una vez que termine este programa, tienen que correr para escucharlo, comprarlo y escucharlo. Nos vamos a despedir, Osmani, con un tema que me parece de una belleza extraordinaria. Antes de presentarlo, quiero agradecer a Israel Rodríguez en los controles y en la producción. Quiero agradecer a todo el público que nos escucha a través de Radioactiva TX 89.9 FM y Conexión Dispersa. Soy Octavio Echavarri y bueno, hay que agradecerle también a nuestro invitado de hoy, Osmani Paredes, que está en Nueva York y que está agripado, pero está con nosotros. Ha sido un gusto, Osmani. Muchas gracias por tu tiempo. Gracias a ti gracias nuevamente por la invitación, de verdad. Ha sido un placer estar aquí en tu programa y te agradezco muchísimo y como siempre, México y los mexicanos siempre me han apoyado y me siguen apoyando y esto es una muestra más. De verdad, súper agradecido y un saludo grande para todos los que están escuchando el programa, para todos tus seguidores. Y nada, espero, como dijiste, a ver si cuando vaya por México, a ver si podemos vernos personalmente y ahí compartir un rato. Seguramente así va a ser. Un saludo muy cariñoso a la familia de Osmani, en especial a don Guillermo Paredes. Ellos están en Florida. Un saludo, dice Osmani, que nos están escuchando, lo que nos llena de mucho gusto. Y nos vamos a despedir con un tema del que no vamos a hablar, simplemente lo vamos a poner y que este sea el acicate para que toda la gente vaya y descargue este disco. Es un tema exquisito, extraordinario, maravilloso, hermoso. Se titula Enlaces Osmani y es uno de mis temas favoritos de este Inside My Roots.
Esto fue una producción de Radioactiva TX y Conexión Dispersa, Live Jazz con Octavio Echavarri. Lunes 16 horas 89.9 FM. Martes 21 horas Conexión Dispersa en Spreaker.